Buenas tardes, bueno, buenas noches, ¿no? Porque ya está oscuro ya. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por vuestra asistencia. Estoy muy contento de volver a veros. Y seguiremos aquí reflexionando sobre los temas de la sabiduría antigua. Bueno, ya sabéis que a mí siempre me gusta empezar las charlas siguiendo los pasos, aunque sea muy de lejos, de los grandes maestros. Buda, del maestro de maestros del Cristo, del maestro tibetano, de Vicente Bertrán, que siempre nos decían que ellos daban sus enseñanzas y que cada uno, desde su corazón, desde su interior, aceptara lo que le fuera bien y luego lo pusiera en práctica. Quien tenga oídos para ver, que vea. Aquí hay plena libertad. Y en esta charla de hoy es más importante todavía empezarlo así, porque hoy vamos a hablar de libertad. Y este es un tema muy complicado. Muy complicado porque todo el mundo tiene sus ideas sobre la libertad y cuando empezamos a centrar, salen los prejuicios y decir yo no estoy de acuerdo o yo sí estoy de acuerdo, pero bueno, que cada uno piense lo que quiera. Porque la fecha de hoy es casualidad o no existen las casualidades de que sea precisamente hoy. Estamos en un momento en que los derechos humanos, los valores están en entredicho, no aquí en España, sino en todo el mundo. Precisamente hace una semana que hemos celebrado el Día Mundial de los Derechos Humanos, porque el día 10 de diciembre de 1948, o sea, hace exactamente 68 años, se hizo la Declaración de los Derechos Humanos. Solamente la declaración, su aplicación ya es otro asunto. Y si leéis los derechos humanos, ya de entrada habla de la dignidad del todo ser humano. Es decir, el respeto, la consideración que hemos de tener hacia todos los seres humanos. Y esto está ligado con la conciencia de todo ser humano. Yo no sé, a lo largo de los derechos humanos, se podía ver, se podía contar, las veces que habla de libertad de todo ser humano. Hoy hablaremos de conciencia, hablaremos de libertad, y también habla los derechos humanos del deber de todo ser humano a la fraternidad, es decir, de la responsabilidad. Estos tres conceptos van unidos, van muy relacionados los unos con los otros. Porque, en el fondo, estamos respondiendo a las tres preguntas básicas de quiénes somos, es decir, nuestra conciencia, de dónde venimos, es decir, el origen de nuestra libertad, y hacia dónde vamos, el sentido del deber, el sentido de responsabilidad. Esa es la respuesta, la comprensión de estas tres preguntas nos llevará a una vida más llena, más feliz, más completa, a saber qué es lo que estamos, quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo en este triste o desgraciado planeta. ¿Nos animamos a seguir? ¿Somos valientes? Adelante. Empezaremos por tocar el tema de la conciencia. Todos sabemos lo que es la conciencia. Todos sabemos que en el momento de ir a dormir perdemos la conciencia y que al levantarnos, al despertarnos al día siguiente, despertamos y recuperamos nuestra conciencia, nuestra percepción, nuestra sensibilidad del mundo que nos rodea. Cuando nos anestesian, perdemos la conciencia, volvemos inconscientes, no conscientes. Cuando salimos de la anestesia, volvemos a recuperar la conciencia. Si ahora nosotros somos conscientes de que estamos aquí, que hay esas paredes, esos cuadros, estas sillas, estamos todos aquí, es porque existe luz. Si aquí apagáramos todas las luces, no seríamos conscientes de esta mesa, de estas sillas. Por lo tanto, la conciencia y la luz van ligadas.
la percepción, la visión. ¿Cómo se originó, en líneas generales, la consciencia? ¿Cómo apareció el mandato divino de hágase la luz en el origen de los tiempos, en el Big Bang? Nos dicen que el Logos, una vida, la vida una, el propósito, el Dios Padre, se diferenció en el Dios Madre, la materia, la madre de todo, la naturaleza, y la trajo hacia sí para expresar su naturaleza. Y así, de la unión, de la relación entre el Dios Padre y el Dios Madre, que aquí no sé por qué se denomina Dios Espíritu Santo, quizá por la aversión que tienen a la madre, a la mujer, a la materia, surgió de esta unión la conciencia, el Cristo cósmico, el Dios Hijo, se hizo la luz. Tan importante es, tan divino es el Dios Padre como el Dios Madre, el aspecto masculino, positivo, como el aspecto madre, materia, femenino, porque los dos son necesarios para dar a luz la conciencia, el Dios Hijo, el Cristo cósmico. ¿Verdad que no se nos ocurre, cuando ir a una casa de material eléctrico, comprar una batería que sea muy buena, que solamente tenga el polo positivo? Si nos dieran una pila que solamente tuviera el polo positivo, difícilmente podríamos encender una bombilla, ¿no? Porque hace falta el polo positivo que se relacione con el polo negativo para dar la luz, la conciencia, el Dios Hijo. El segundo aspecto que fue tercero, porque fue consecuencia del primero y del tercero, el primer rayo y el tercer rayo. Y ahí tenemos el gran misterio del origen de la creación. El uno que se convirtió en trino, se diferenció en tres aspectos, sin dejar de ser una unidad. ¿Para qué? Para expresar su naturaleza, la conciencia. Este es el propósito del Dios Padre, que se encarnó en la materia para expresar su naturaleza, que es amor, el segundo aspecto. Y así empezó, vamos a hacer un pequeño dibujo, el gran proceso creador. Se dibuja como un triángulo, como una pirámide, pero en definitiva sería como el fraccionamiento, ¿cómo diría yo? Como, ¿sabéis cuando se forma un cuerpo humano? Que hay una sola célula y se inicia el proceso de división, de diferenciación. De una célula aparecen dos, de dos aparecen cuatro, y cada célula en sí misma reproduce la naturaleza, el ADN, los genes de la célula original. Y así tenemos nuestro cuerpo, que hay miles de millones de células. El proceso creador es igual. Aparece una unidad. Una unidad. Esta unidad se diferencia en tres aspectos: Dios Padre, la vida, el propósito, la voluntad; Dios Espíritu Santo, Dios Madre, Dios Materia. Y por la interrelación entre los dos aparece la luz, la conciencia, el Cristo cósmico, el Dios Hijo. De el uno que se convirtió en tres, pues claro, pongo 1 y 3, pero en definitiva los tres serían los tres dentro del 1. Aparece, el 3 se convirtió en 7, los 7 rayos, los 7 espíritus ante el trono, los 7 logos planetarios, están dentro del todo. Y aquí tenemos la gran pirámide de la manifestación. ¿Qué podríamos indicar como lo más pequeño de la manifestación? Pues un átomo. Y este átomo refleja, y eso la física cuántica nos lo dice, porque es la teoría de los fractales,
Cada fracción del todo refleja exactamente en sí mismo la totalidad. Aquí tenemos el aspecto vida, el aspecto conciencia y el aspecto materia. No es difícil de comprender cómo un átomo es una vida encarnada en el átomo para adquirir conciencia. La vida se manifiesta, se personifica en cada fracción del universo para expresar su cualidad, su naturaleza. Y esta cualidad, esta naturaleza es conciencia, es el alma, es el amor. En esta Trinidad tenemos el aspecto Padre o Espíritu, el aspecto Madre o Materia, la personalidad, y el aspecto conciencia, el alma. Un átomo tiene un espíritu, fracción del espíritu de la vida una, tiene una materia, es el átomo, y tiene una conciencia, que es una fracción del alma, lo que se denomina el alma una. Esto es conciencia en general. Pero vamos a centrar el tema en la conciencia humana. Este proceso diferenciador hacia abajo, el uno que se convierte en los muchos, se le llama el proceso involutivo. Y la conciencia, cuando asciende de lo más profundo hacia la unidad, se le denomina el proceso evolutivo. Que en el fondo ambos procesos forman parte de la evolución. Vamos a centrarnos en la conciencia humana, lo que se denomina el sentido del yo, la autoconciencia. Porque en el origen, las mónadas, los espíritus, tienen conciencia divina, pero no tienen conciencia de sí mismos, conciencia del yo. El ser humano hemos perdido la conciencia divina y tenemos la conciencia de nosotros mismos, del yo. El yo que se relaciona con lo que no es el yo y se denomina el no yo. Y esta relación entre el yo y el no yo es conciencia. ¿Vale? El ser humano que estaría en el sendero evolutivo, pues, a medio camino. Nosotros, como mónadas, como espíritus, procedemos del tercer reino, del reino animal. La conciencia del reino animal es una conciencia instintiva. Cuando nosotros hemos atravesado el portal de entrada al reino humano, hemos pasado de una conciencia instintiva a una conciencia intelectiva. Tenemos algo que los animales no tienen. Se denomina el principio mental. Los animales más evolucionados, los animales domésticos, tienen una chispa, una especie de una base que servirá para que cuando entren en el reino humano, es decir, reciban lo que denominamos la iniciación de la individualización, tengan el principio mental. En la mitología griega, Prometeo robó del Olimpo el fuego de los dioses para entregárselo al ser humano. Este fuego de los dioses es el principio mental. Y luego fue encadenado, porque el Prometeo encadenado es el ángel solar, aquella conciencia procedente del corazón del sol, que es nuestro yo, nuestra alma. ¿Cómo se explica en el Antiguo Testamento esta entrada en el reino humano? Que se explica como la salida del paraíso. Simplemente, Adán, que simboliza antes de la individualización, el ser humano antes de ser individualizado, come la manzana, el fruto del árbol del bien y del mal. Comer el fruto del árbol del bien y del mal significa poseer el principio mental, que nos permite discriminar, diferenciar, separar, analizar y luego decidir.
Esto es una característica propia del ser humano. Los animales no tienen esta capacidad discernitiva entre el bien y el mal. Cuando un animal tiene hambre, se le pone un plato de comida y come, sí o sí. ¿No? Un ser humano puede decidir comer o no comer. Es su decisión. Porque ese principio mental nos hace libres. Es nuestra autoconciencia, conciencia del yo. ¿Qué es este Prometeo encadenado, este ángel solar que es nuestra alma? El ángel de la espada flamígera que nos saca del paraíso. ¿Quién nos da el fruto del árbol prohibido? La serpiente. La serpiente simboliza la materia. Es la materia, el estar aquí, en este plano físico, que nosotros podemos tener la autoconsciencia. Un medium en trance pierde la autoconsciencia. Pierde lo más esencial del ser humano. Se duerme. Esta autoconciencia es la que nos da la manzana, el fruto del árbol del bien y del mal, que es la sabiduría. ¿Cómo se expresa en el Antiguo Testamento la autoconciencia? Que Adán y Eva se reconocieron a sí mismos como que estaban desnudos. Un animal frente a un espejo no tiene ningún sentimiento de vergüenza por estar desnudo, porque no tiene sentido del yo, no tiene autoconciencia. Podemos coger un perro, ponerle un gorro o un tal, y no tiene sentido del ridículo. ¿Por qué? Porque no tiene autoconciencia, no tiene sentido del yo. Un animal no tiene envidia, porque es un animal. No tiene esta conciencia que es típica y esencial del ser humano. Y esta conciencia, la capacidad de discernir entre el bien y el mal, es la esencia del por qué el ser humano es un ser libre. Libre de elegir el bien, es decir, de elegir correctamente, o de elegir el mal, de elegir incorrectamente. Y esa libertad del ser humano es sagrada. A sabiendas que Dios que creó el ser humano, a sabiendas que haríamos las barbaridades que estamos haciendo. Imagínense que el día 10 de septiembre del 2001 existiera una persona que supiera perfectamente que habrían dos aviones que chocarían contra las Torres Gemelas y que habrían 3 o 4.000 muertos, que lo sabía perfectamente, y no solamente esto, sino que tenía el poder de evitarlo. Y si esta persona existiera, cualquier tribunal la condenaría por complicidad en un acto terrorista. Bueno, pero esta persona existe. Esta persona es Dios, esta persona son los maestros. Y no evitaron. ¿Por qué? Porque respetan la libertad del ser humano. ¿Por qué esta libertad? Porque es necesaria esta libertad para que los seres humanos podamos expresar el propósito divino. Es decir, el propósito por el cual Dios mismo encarnó en la materia. El amor, la naturaleza divina. Un hombre o un ser humano puede obligar a su esposa a que le prepare el desayuno, le prepare la comida, le haga la cama y se meta en la cama con él. Le puede obligar a lo que sea. Lo único que no puede obligar a su mujer es a amar. Nadie puede obligar a nadie a amar. El amor divino, no el amor sentimiento, sino el verdadero amor, el amor incondicional, solamente puede expresarse dentro de un marco de libertad. Hay un ejemplo, una comparación que he dicho en otras charlas, que es al amor se le denomina la ley de atracción magnética.
Imagínense que hay un profesor que viene por la puerta y dice, hoy una clase magistral y vamos a saber lo que es la ley, el magnetismo, la ley de atracción magnética. Y pone encima de la mesa un imán. Los alumnos, muy atentos, muy conscientes, porque la autoconsciencia se desarrolla por la atención, muy atentos, observarán el imán y dirán, ¿y qué? ¿Dónde está la ley de atracción magnética? ¿Dónde está lo que es el amor? ¿Qué hará el profesor? Cogerá el imán y lo irá separando en trocitos. El uno lo irá diferenciando. Lo homogéneo se convertirá en heterogéneo sin dejar de ser uno. Y tenemos encima de la mesa un montón de pequeños imanes. Cada imán es una fracción del gran imán, y me refiero a imán, a una cosa que atrae de hierro, no nada que ver con los musulmanes, por favor. Cada imán representa en sí mismo lo que era el imán. Tendría su polo positivo y su polo negativo. Exactamente igual que el imán único, uno, del cual forman parte. Si estos pequeños imanes los pega en la mesa, ¿cómo vamos a experimentar que se atraen o se repelen? Porque es la ley de polaridad, la atracción o la repulsión. Es la libertad del ser humano de elegir un camino, el mal o el bien. El bien y el mal está en nuestra conciencia. Dentro de la divinidad, todo forma parte del propósito divino. El problema del mal, de que Dios hace las cosas mal, no. Dios no hace las cosas mal. Es desde nuestro punto de vista que elegimos entre el bien o el mal, entre el camino evolutivo o el camino involutivo. Es decir, la ley de repulsión, que los imanes se separan, o la ley de atracción, el amor, que los imanes se juntan. Pero para poder experimentar esta atracción-repulsión, hace falta que los imanes estén sueltos encima de la mesa. Si los imanes, como decía, están pegados encima de la mesa, no podemos experimentar lo que es la atracción o lo que es la repulsión. Por tanto, el principio de libertad es indispensable. Aunque, si nosotros, pequeños imanes, elegimos el mal, es decir, la repulsión, vamos en contra de la expresión de la unidad. Cristo dijo, o estáis conmigo o estáis contra mí. O estáis conmigo, expresamos la conciencia del alma, la conciencia del amor, la ley de atracción, o estáis contra mí, la ley de repulsión. Quien no recoge ley de atracción, desparrama ley de repulsión. ¿Vais siguiendo el concepto? La conciencia del ser humano es esencialmente libre para poder expresar el amor o el odio. Pero el propósito del Logos, el propósito de Dios, es expresar el amor. Por lo tanto, estas pequeñas fracciones del Logos de Dios que somos nosotros, tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de expresar nuestra naturaleza divina, el amor. Y aquí viene el tercer factor del que hoy es importante que reflexionemos. Pero antes me gustaría hablar de las 4 libertades. El 6 de enero de 1941, si no recuerdo mal, Theodore de Roosevelt emitió las 4 libertades. La primera libertad es la libertad de expresión. La segunda libertad es la libertad religiosa. La tercera libertad es la libertad del temor y del miedo. Y la cuarta libertad es la libertad de la necesidad, la libertad de disponer de todo lo necesario económicamente
y que las guerras y las armas impidieran que todos los seres humanos tuvieran todo lo necesario para vivir. Hace ya un montón de años de esto y está simplemente como un proyecto, como lanzar la flecha. Vamos a hablar de la tercera libertad, de la ley del temor. Me gustaría dedicar una charla completa, la próxima, en febrero, porque sobre el temor y la seguridad existe un espejismo tremendo. Y hace falta puntualizar exactamente qué significa el temor, qué significa la seguridad. Porque en aras del temor se están dictando toda una serie, se están cerrando fronteras, se están creando toda una serie de leyes que lo que están yendo es en contra del plan divino. La expresión del amor, la expresión de la unidad. Sobre el tema de la unidad también haría falta hablar, porque hay mucha confusión al respecto. Pero vemos, ahora me gustaría hablar sobre la cuarta libertad, la libertad de la necesidad económica. Porque en este momento el problema económico que tenemos, ya no solamente de los refugiados, de las personas, los seres humanos que lo han perdido todo, sino de la pobreza que a lo largo y ancho del planeta, gracias a la crisis económica, se está produciendo una gran necesidad que va en contra de la libertad esencial de todo ser humano de tener lo necesario para la vida. ¿Qué es la vida? ¿Os habéis preguntado qué es la vida? La vida es la manifestación o la relación correcta entre el alma y su manifestación en los tres planos de la personalidad, lo que denominamos la forma. Nosotros no somos unos seres que estamos flotando por el espacio. Nosotros tenemos un alma. Seamos rigurosos. Nosotros no tenemos un alma. Nosotros somos un alma. No tenemos un cuerpo. No somos un cuerpo que tiene un alma. Somos una alma que tiene un cuerpo. Y ese cuerpo, esa personalidad, tiene sus necesidades. Como cuerpo tiene sus necesidades físicas, del dinero, salud, una casa, ropa de abrigo. Como ser humano tenemos un cuerpo emocional y tenemos nuestras necesidades psicológicas, lo que se denomina el amor, la felicidad, la paz, la tranquilidad. Todas estas son necesidades psicológicas que todo ser humano tenemos. ¿Por qué tenemos estas necesidades psicológicas? Para vivir. ¿Qué es la vida? La expresión, la encarnación nuestra de un alma. ¿Para qué encarnamos? ¿Cuál es el propósito por lo cual un alma encarna en un ser humano? Este es la gran pregunta. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Podemos hablar de lo que es el propósito de toda la creación, el propósito del Logos, el propósito de Dios, expresar el amor incondicional. Pero para poder expresar el amor incondicional hace falta que encarnemos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Que construyamos unos cuerpos, unas personalidades capaces de expresar nuestra conciencia divina. Por lo tanto, hay un segundo propósito, lo que denominamos propósito a nivel 2. Propósito a nivel 1 sería el propósito de Dios, el propósito de Logos para toda la creación, incluyendo un átomo, incluyendo una molécula, incluyendo una célula. Todo tiene el propósito de expresar la conciencia divina, el amor universal. Pero cada ser humano, en una encarnación determinada, tenemos un propósito determinado, lo que denominamos propósito a nivel 2. Y este propósito a nivel 2 es distinto para cada alma, para cada uno de nosotros. Por eso un alma, un ser humano, porque el alma es uno de nosotros, es un alma, elige un cuerpo masculino o elige un cuerpo femenino.
Nace en una región del planeta o en otro. Nace en una familia rica o en otra. Nace con un coeficiente intelectual alto o no. Nace en plenas capacidades físicas o psíquicas o no. Y eso lo elige el yo superior, lo elige el alma. El Dios en nuestro corazón, el Dios en nosotros. Y elige todas estas circunstancias para expresar el propósito a nivel 2. Es decir, lo que nosotros debemos realizar en una encarnación concreta. Luego tenemos el propósito a nivel 3. Es decir, dentro de todo el propósito del alma para toda nuestra vida, nosotros aquí y ahora tenemos una fracción de este propósito. Es decir, el propósito a nivel 2, el propósito del alma para toda la encarnación, es una fracción del propósito del Logos, como el alma es una fracción del alma una, del alma, de la conciencia del Logos. Y aquí y ahora tenemos un deber, un propósito, algo que debemos cumplir, que es una fracción de todo el propósito de nuestra vida. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando nos despertamos por la mañana, tenemos una idea de lo que aquel día para nosotros vamos a realizar. Haremos esto y esto y esto y esto. Este es el propósito para todo el día. A lo largo del día, en cada instante del día, vamos a cumplir una pequeña fracción de este propósito. Es el propósito a nivel 3. Cuando nos acostamos, nosotros sabemos que aquel día nos habíamos propuesto esto y esto y esto. Y en realidad lo que hemos hecho es esto o no. Cuando nosotros nos vayamos de esta encarnación, nosotros tendremos en nuestra mente toda nuestra vida. Y simultáneamente tendremos el propósito de nuestra alma, de nuestro yo superior, para aquella encarnación, para aquella vida. Y no nos juzgarán, sino que seremos nosotros mismos que compararemos una realidad con otra. Y lo que queda por hacer será el trabajo para el día siguiente, para la próxima encarnación. ¿Qué relación tiene esto con la ley de la subsistencia, con el cubrir nuestras necesidades? Hay una ley que dice que todo lo necesario para expresar el plan divino, es decir,